Eso es bien importante revisar la política social de cara al nuevo sexenio, independientemente de quién gane, y por eso, y has tocado un tema fundamental, el papel que el Congreso va a tener en ese tema, porque en el Congreso se definen, entre otras cosas, presupuestos públicos. Lo primero que vamos a hacer los legisladores cuando lleguemos a la Cámara de Diputados, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, va a ser revisar el presupuesto que se tendrá que aprobar en diciembre. Y es ahí donde se tienen que hacer este tipo de revisiones, porque muchas veces simple y sencillamente ya de manera inercial se le ponen recursos a esos programas que en muchos casos están duplicados, que tienen un carácter clientelar y que no están buscando superar la condición de pobreza en la que viven miles y millones de personas en nuestro país. En este tema del presupuesto, ¿quién tendrá la razón realmente? Aquellos que dicen, estamos gastando demasiado, más de 5 billones anuales, que bueno, no se tiene en las manos, pero conforme se va generando con los impuestos, se pueden obtener esos ingresos, o en verdad hay que analizar desde el punto de vista del cero hacia qué podemos dividir. Esto va a ser para campo, esto va a ser para comercio, esto va a ser para industria, esto va a ser para turismo, pero desde cero, y mirar exactamente qué cantidades, porque hace rato lo señalabas, el impuesto a la gente que trabajamos, el famoso ICR, es tan pesado. Y para los que estamos en una clase media, que ya casi no existimos, es doblemente pesado porque pagamos IVA, pagamos impuestos sobre la renta, pagamos otros impuestos que están ahí, el IEPS metidos entre algunas otras cosas, y resulta ser que estamos ganando mucho menos que un salario mínimo, ¿no? Ya quitando y descontando estos impuestos. Sí, sin duda el tema de la política fiscal es algo que tenemos que revisar. Hay que recordar incluso que partidos que hoy comprenden el Por México al Frente se opusieron a esta reforma fiscal justamente por eso, porque la carga fiscal está sobre quienes son los profesionistas asalariados. Digo, yo también he sido profesionista y realmente batallo con esta presentación mensual que además tienes que hacer ante Hacienda porque no hay manera de que escapes. O sea, quien es un profesionista asalariada es un contribuyente cautivo, y por otro lado ves los grandes capitales que no necesariamente, o sea, tienen muchas maneras de justificar sus ingresos y evadir el pago puntual de impuesto. Por eso es muy importante volver a revisar el tema fiscal. Se tendrá que hacer desde la Cámara de Diputados, pero además me parece muy importante acabar con algo que permite que los legisladores no se metan a modificar el presupuesto. La verdad de las cosas es que durante este sexenio y los que hemos tenido, los legisladores no modifican el presupuesto, lo aprueban prácticamente como viene el legislativo, porque hay una práctica perniciosa que lo primero que desde Movimiento Ciudadano nos proponemos acabar, que tiene que ver con acabar con la discrecionalidad en el presupuesto. Hoy en día existe un artículo en la Ley de Responsabilidades Hacendarias que le permite al secretario de Hacienda mover a su antojo el presupuesto, mientras que los legisladores aprobamos una cosa, ellos mueven de manera discrecional toda la parte de los excedentes del presupuesto. ¿Y por qué sucede esto? Porque también de manera discrecional, política totalmente, se definen indicadores económicos como el precio del petróleo, la cotización del precio contra el dólar, y eso genera una bolsa extraordinaria, la conocida bolsa de los moches en la Cámara de Diputados, que se distribuye entre los legisladores para que ellos bajen programas a sus distritos, y en ese sentido es como la zanahoria, ¿no? Tú métete a repartir este dinero y no te metas en la gran bolsa del presupuesto que son los 5 billones de pesos de los que estás hablando. Entonces, en ese sentido, una de las propuestas fundamentales es que antes que llegue el paquete económico a la Cámara de Diputados, que tendrá que ser en octubre, tendremos oportunidad de hacer las reformas necesarias, y por eso desde el Movimiento Ciudadano estamos empeñados en que una de las primeras propuestas sea justamente hacer las reformas en materia presupuestal que acaben con este tipo de discrecionalidad, porque de otra manera no nos metemos realmente a revisar dónde están las necesidades en el presupuesto, y sobre todo garantizar que los presupuestos no se vayan para hacer programitas que muchas veces se dispersan porque cada legislador baja cualquier cosa a su distrito, y realmente estemos pensando en proyectos de largo alcance de inversión productiva que generen empleo, que garanticen las condiciones para los ciudadanos. Por eso otra propuesta fundamental por México al Frente es garantizar que haya mínimo un 5% del presupuesto público en inversión productiva. Esto significa que estos recursos sirvan para generar proyectos que, entre otras cosas, generen empleo y cambiar las condiciones económicas. Círculo virtuoso país, que no se da a veces, que no se ha dado, y que justamente estas discrecionalidades del presupuesto no han permitido que nadie le mueva, ¿no? Claro, no les conviene. Y entonces necesitamos acabar con esa discrecionalidad y que
los diputados, o sea, cada quien aquí, como tú decías en un principio de la transmisión, es importante que cada quien haga lo que tenga que hacer y el Congreso tiene que retomar su papel. No podemos tener un Congreso que le apruebe todo al presidente de manera pues acrítica, sin ni siquiera pensarlo. Necesitamos un Congreso que haya contrapesos, que analice las propuestas y que los legisladores tomemos nuestro papel para poder realmente hacer contrapeso y definir cosas que le convengan al país. Sí, esa era la última pregunta que te quería hacer, es precisamente, llega el Congreso entra en septiembre y en octubre 8 tiene que llegar el presupuesto, es decir, nada más tienen 37 días, pero de esos 37 días hay que descontar las primeras 2 semanas para que se creen las comisiones, es decir, les quedan 15 días. Se creen las comisiones y hay que descontar una semana más para que la comisión empiece a trabajar. En este caso, la Comisión de Hacienda tiene que trabajar con otras comisiones para empezar a dividir y se va el tiempo rapidísimo, ¿no? Pues mira, yo por eso le apuesto, y tú también lo decías, a que las personas que ya tenemos experiencia en el legislativo, yo ya he tenido la oportunidad de ser diputada en una ocasión y voy saliendo del Senado, pues tenemos experiencia de lo que sucederá en el Congreso y muchos más llegarán en esa misma naturaleza, que seamos los que nos pongamos a promover un acuerdo político para garantizar que se den las reformas que el país requiere entrando a la legislatura, independientemente de que se sigan los procesos de instalación, porque lo primerito que nos va a tocar incluso es el informe, la glosa del informe, eso se lleva mucho tiempo, pero que independientemente de eso se genere el acuerdo político para poder garantizar. Yo creo que si no actuamos de manera rápida, vamos a volvernos a meter en un ciclo, en un sexenio nuevo, que la ciudadanía está esperando mucho. O sea, estas elecciones, entre otras cosas, lo que representa este tema de los indecisos y el voto que está de castigo, vemos mucho encono, tiene que ver mucho con eso. La gente está esperando respuestas rápidas. Y si bien nadie va a poder cambiar las cosas de un día para otro, ni la voluntad de una sola persona tampoco lo va a lograr, como mucha gente espera, sí tenemos que dar muestras de que queremos hacer las cosas bien desde un principio, y por eso me parece que es muy importante que llegando al Congreso apliquemos, quienes tenemos experiencia, la capacidad para generar un acuerdo político que nos permita llevar a las reformas necesarias desde los primeros días del Congreso. Ojalá y así sea, y que no se aparezca el diablo. Y que no se aparezca el diablo. No, esas amenazas. Pues ya mañana es el cierre de campañas, muchísimo éxito para todos ustedes, y bueno, pues ya nos estaremos viendo más adelante si es que triunfan. Pues mira, yo nada más quiero decir, además, porque es importante que la gente sepa que independientemente que vamos en una coalición, cada quien lleva también sus propios candidatos a nivel de representación proporcional, y en ese sentido yo estoy en la opción de Movimiento Ciudadano y buscamos desde Movimiento Ciudadano seguir siendo la voz de la ciudadanía, llevarla al Congreso y que sea una opción importante desde el Congreso. Y entonces desde este espacio vamos a estar impulsando estas agendas. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a platicar. Al contrario, Paulina, Víctor Hugo, muchas gracias. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más.